incluso llegó a proyectar un aparato, Acta Eruditorum 4690, que, de ser exacta la medida MB, representaría un perpetuum móvil susceptible de una producción constante de fuerza, cosa evidentemente absurda. Recientemente, ha vuelto Helmholtz a emplear con frecuencia este tipo de argumentación. Los cartesianos protestaron con todas sus fuerzas y se desencadenó una famosa polémica que duró largos años y en la que tomó parte también Kant con su primer escrito, Ideas sobre la verdadera evaluación de las fuerzas vivas, 1746, aunque sin llegar a ver claro en el asunto. Hoy, los matemáticos hablan con bastante desprecio de esta, estéril, disputa, que se mantuvo a lo largo de 40 años, dividiendo en dos campos enemigos a los matemáticos de Europa, hasta que, por último, D'Alembert, con su Traité de Dynamique, Tratado de Dinámica, 1743, puso fin como en fallo inapelable a la ociosa disputa verbal, 5 que no otra cosa era, Suter, obra Cit, página 366. Sin embargo, se hace extraño pensar que se redujera a una disputa totalmente ociosa en torno a palabras una polémica planteada. 65 nada menos que por un Leibniz frente a un Descartes y en la que intervino un hombre como Kant, hasta el punto de dedicarle su obra primeriza, un volumen bastante grueso, por cierto. Y, en efecto, ¿cómo encontrar congruente el que el movimiento tenga dos medidas contradictorias entre sí, una la de la velocidad y otra, la proporcional al cuadrado de la velocidad? Suter toma la cosa muy a la ligera. Dice que ambas partes tenían razón y no la tenían. La expresión de fuerza viva se ha conservado, sin embargo, hasta hoy, si bien no se considera ya como medida de la fuerza, 6, sino que es simplemente un término ya aceptado para designar el producto de la masa por la mitad del cuadrado de la velocidad, tan importante en mecánica, página 368. Por tanto, mv sigue siendo la medida del movimiento, y la fuerza viva, según esto, no es más que otro modo de expresar el mv dos medios, fórmula de la que se nos dice que tiene gran importancia en mecánica, pero sin que hasta hoy sepamos a ciencia cierta lo que significa. Tomemos en la mano, sin embargo, el Salvador Traité de Dynamique y veamos más de cerca el fallo con que D'Alembert zanja la disputa, fallo que figura en el prólogo de la obra. En el texto se nos dice no se plantea para nada la cuestión, por el inutilité parfaite dont el est pour la mécanique, la perfecta inutilidad que entraña para la mecánica. Esto es absolutamente exacto en lo tocante a la mecánica de puro cálculo, en la que, como más arriba hemos visto en Suter, los términos verbales no son otra cosa que expresiones, nombres de fórmulas algebraicas, a la vista de los cuales lo mejor es no concebir pensamiento alguno. Sin embargo, habiéndose ocupado del asunto hombres tan eminentes, D'Alembert cree oportuno investigar brevemente la cosa en el prólogo. Pensando claramente en ello nos dice solo puede entenderse por la fuerza de los cuerpos en movimiento su propiedad de vencer obstáculos u ofrecer resistencia a ellos. Por consiguiente, la fuerza no puede medirse ni por mv ni por mv2, sino sola y únicamente por los obstáculos y por su resistencia. Ahora bien, existen tres clases de obstáculos. 1. Los obstáculos insuperables, que destruyen totalmente el movimiento, razón por la cual no pueden ser tomados aquí en consideración. 2. Los obstáculos cuya resistencia basta exactamente para paralizar el movimiento y que lo paralizan inmediatamente. Es el caso del equilibrio. 3. Los que solo paralizan el movimiento paulatinamente. Caso del movimiento demorado. Creemos que todo el mundo estará de acuerdo en que dos cuerpos se equilibran cuando son iguales en ambos lados los productos de sus masas por sus velocidades virtuales, es decir, por las velocidades con que tienden a moverse. 66 Así, pues, en estado de equilibrio, puede representar la fuerza el producto de la masa por la velocidad o, lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento. Y todo el mundo conviene, asimismo, en que, al demorarse el movimiento, el número de obstáculos superados es proporcional al cuadrado de la velocidad, por donde un cuerpo que, a cierta velocidad, pone en tensión un muelle, por ejemplo, a doble velocidad podría poner en tensión,
simultánea o sucesivamente, no ya 2, sino 4 muelles iguales, a triple velocidad 9, y así sucesivamente. De donde los partidarios de las fuerzas vivas, los leibnizianos, concluyen que la fuerza de los cuerpos en movimiento es, en términos generales, proporcional al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. ¿Y qué inconveniente puede haber, en el fondo, en que sea diferente la medida de las fuerzas en el caso del equilibrio y en el del movimiento demorado, si en la fundamentación la palabra fuerza solo puede sugerir ideas completamente claras cuando se entiende por tal la acción consistente en vencer un obstáculo o la resistencia que éste ofrece? Prólogo, páginas 19 y XX de la edición original. 7. Pero D'Alembert es demasiado filósofo para no confesar que no es posible sobreponerse a tan poca costa a la contradicción de una doble medida para una y la misma fuerza. Por eso, después de repetir, en el fondo, lo que ya dijera Leibniz, pues su equilibrio, es exactamente lo mismo que Leibniz llamaba presiones muertas, se pasa de pronto al lado de los cartesianos y encuentra la siguiente salida. El producto MB puede valer también como medida de fuerza en el movimiento demorado, siempre y cuando que, en este caso, la fuerza no se mida por la cantidad absoluta de los obstáculos, sino por la suma de las resistencias de estos. No puede dudarse, en efecto, que la suma de las resistencias es proporcional a la cantidad del movimiento, mb, 8, ya que, como todo el mundo reconoce, la cantidad del movimiento que el cuerpo pierde en todo momento es proporcional al producto de la resistencia por el transcurso infinitamente pequeño de tiempo, y la suma de estos productos expresa, evidentemente, la resistencia total. Esta última manera de calcular le parece la más natural, pues un obstáculo solo lo es mientras opone resistencia, y el obstáculo vencido es, en rigor, la suma de las resistencias. Por lo demás, cuando se mide la fuerza de este modo, hay la ventaja de disponer de una medida común para el equilibrio y el movimiento demorado, página 21, 9 cada cual. Sin embargo, puede opinar de esto como mejor le parezca. Por su parte, D'Alembert, una vez que, como reconoce el mismo Suter, cree haber resuelto el problema con una pifia matemática, concluye apuntando una serie de observaciones muy poco amables acerca de la confusión reinante. 67 entre sus antecesores y afirma que, a la vista de las observaciones anteriores, solo cabe, aquí, una discusión metafísica completamente fútil o incluso una disputa aún más indigna en torno a palabras. El intento conciliatorio de D'Alembert se reduce al siguiente cálculo. La masa 1 con velocidad 1 dispara 1 muelle en la unidad de tiempo. La masa 1 con velocidad 2 dispara 4 muelles, pero necesita para ello de 2 unidades de tiempo, lo que quiere decir que en la unidad de tiempo dispara 2 muelles. La masa 1 con velocidad 3 dispara 9 muelles en 3 unidades de tiempo, o sean 3 muelles en la unidad de tiempo. Por tanto, dividiendo el efecto por el tiempo necesario para producirlo, volvemos nuevamente de mb2 a mb. Es el mismo argumento que ya antes había sido aducido contra Leibniz, principalmente por Catalan. 10. Un cuerpo al que se imprime la velocidad 2 se eleva en contra de la gravedad 4 veces más alto que un cuerpo a la velocidad 1, pero necesita para ello el doble de tiempo, de donde se deduce que la cantidad de movimiento debe dividirse por el tiempo y es igual a 2, y no igual a 4. Y este es también, por muy extraño que parezca, el punto de vista de Suter, quien priva a la expresión, fuerza viva, de todo sentido lógico y solo le deja un sentido matemático. Nada, sin embargo, más natural, ya que para Suter se trata de salvar la fórmula MB en cuanto medida única de la cantidad de movimiento, razón por la cual se sacrifica lógicamente la fórmula MB2, para que resucite, transfigurada, en el cielo matemático. De lo que no cabe duda, sin embargo, es de que la argumentación de Catalan tiende uno de los puentes de unión entre MB2 y MB, y a ello se debe su importancia. Después de D'Alembert, los mecánicos no aceptaron en modo alguno su fallo inapelable, puesto que su juicio final se emitía en favor de MB como medida del movimiento. Siguieron ateniéndose a la expresión que él mismo había dado a la distancia establecida por Leibniz entre fuerzas muertas y fuerzas vivas.
para el equilibrio, es decir, para la estática, rige la fórmula MB. Para el movimiento demorado, o sea para la dinámica, la fórmula MB2. Pero, aunque en conjunto y a grandes rasgos sea exacta, bajo la forma en que se presenta esta distinción no encierra más sentido lógico que aquella célebre distinción del sargento. En actos de servicio, siempre a mí. Fuera de servicio, siempre mí. 11 se la acepta tácitamente, como si así fuese la cosa y no estuviera en nuestras manos modificarla, pues si esta doble medida entraña una contradicción, ¿qué podemos hacer nosotros? 68 es lo que vienen a decir, por ejemplo, Thomson y Tate. A Treatise on Natural Philosophy, Tratado de Filosofía Natural, Oxford 1857.12 página 162. La cantidad de movimiento o la magnitud de movimiento de un cuerpo rígido, que se mueva sin rotación, es proporcional a su masa y a su velocidad conjuntamente. Una doble masa o una doble velocidad correspondería a la doble magnitud de movimiento. Y, enseguida, la fuerza viva o energía cinética de un cuerpo que se halla en movimiento es proporcional a su masa y, al mismo tiempo, al cuadrado de su velocidad. 13. Bajo una forma tan tosca se emparejan estas dos medidas contradictorias del movimiento. No se hace ni el más leve intento de explicar la contradicción, ni siquiera de paliarla. El pensar queda proscrito del libro de estos dos escoceses, solo es lícito calcular. Nada tiene de extraño que uno de ellos, Tate, figure entre los más devotos cristianos de la cristiana Escocia. En las lecciones de mecánica matemática de Kirchhoff no aparecen para nada, bajo esta forma, las fórmulas MB y MB2. Veamos si Helmholtz nos ayuda. En la conservación de la fuerza, 14 propone expresar la fuerza viva por la fórmula MB2 medios. Punto este sobre el que habremos de volver más adelante. Luego, enumera brevemente, en las páginas 20 siglos, los casos en los que hasta ahora ha sido ya utilizado y reconocido el principio de la conservación de la fuerza viva, y, por tanto, de MB2 medios. Entre ellos figura el que expone bajo el NU con acento agudo M. 2. La transmisión de movimiento por cuerpos sólidos y líquidos no compresibles, siempre y cuando que no medie fricción o choque de materias no elásticas. Nuestro principio general se formula ordinariamente, para estos casos, como la regla según la cual un movimiento trasplantado y modificado mediante potencias mecánicas pierde siempre en intensidad de fuerza en la misma proporción en que gana en velocidad. Sí, por tanto, pensamos en una máquina que engendre por medio de cualquier proceso una fuerza de trabajo uniforme y que levante el peso m con la velocidad c. Tendremos que otro mecanismo podrá levantar el peso nm, pero solo con la velocidad c, n, por donde en ambos casos podrá representarse la cantidad de la fuerza de tensión producida por la máquina en la unidad de tiempo por la fórmula mgc, en la que g expresa la intensidad de la fuerza de gravedad. 15. Volvemos a encontrarnos, pues, aquí con la contradicción de que se trata de presentar una intensidad de fuerza que disminuye y aumenta en proporción simple a la velocidad como prueba de la conservación de una intensidad de fuerza que disminuye o aumenta. 69 con arreglo al cuadrado de la velocidad. Es cierto que se pone de manifiesto que MB y MB2 medios sirve para determinar dos procesos completamente distintos, pero esto ya lo sabíamos de largo tiempo atrás, pues MB2 no puede ser igual a MB, a menos que V sea igual a L. Se trata de explicarnos por qué el movimiento tiene dos medidas, cosa en verdad tan inexplicable en el terreno de la ciencia como en el del comercio. Tratemos, pues, de abordar la cosa de otro modo. Vemos que MB sirve para medir un movimiento trasplantado y modificado mediante potencias mecánicas. Esta medida rige, pues, para la palanca y para todas las formas derivadas de ella, ruedas, tornillos, etc. En una palabra, para todo mecanismo de transmisión. Ahora bien, por medio de una consideración muy simple y que no tiene nada de nuevo, se llega a la conclusión de que, en la medida en que rija MB, tiene que regir también aquí MB2. Tomemos un mecanismo cualquiera en el que las sumas de los brazos de la palanca de ambas partes se comporten en la proporción de 4:1, en la que,
Por tanto, un peso de 1 kilogramo. Mantenga el equilibrio con otro de 4 kg. Aplicando una fuerza pequeñísima a uno de los brazos de la palanca elevamos, pues, 1 kilogramo, a una altura de 20 metros. La misma fuerza aplicada al otro brazo de la palanca levanta 4 kg, a una altura de 5 metros, y además el peso predominante desciende en el mismo tiempo que el otro necesita para elevarse. Las masas y las velocidades se comportan en sentido inverso. MB, 1 de octubre de 20 igual a MB, 4x5. En cambio, si dejamos que cada uno de los pesos, después de elevado, descienda libremente a su nivel anterior, tendremos que uno de ellos, el de 1 kilogramo, adquiere una velocidad de 20 metros, después de recorrer otro espacio de caída igual. La aceleración de la gravedad se calcula aquí, en números redondos, igual a 10 metros, en vez de 9.81 metros. El otro, en cambio, el de 4 kg, despliega una velocidad de 10 metros, después de caer por un espacio de 5 metros. 16 MB2 igual a 1 de octubre 20 de octubre de 20 igual a 400 igual a MB2 igual a 4 de octubre 10 de octubre de 10 igual a 400. En cambio, los tiempos de caída difieren. El peso de 4 kg recorre sus 5 metros en un segundo y el de 1 kilogramo recorre en 2 segundos sus 20 metros. Y, como es natural, no se tienen en cuenta, aquí, la fricción ni la resistencia del aire. Ahora bien, una vez que cada uno de los dos cuerpos cae de su altura, su movimiento cesa. Por tanto, aquí MB se revela como medida de un movimiento simplemente transferido y, por consiguiente, mantenido, y MB2 como medida de un movimiento. 70 mecánico extinguido. Prosigamos. En el choque de cuerpos perfectamente elásticos ocurre lo mismo. La suma de las MB, lo mismo que la suma de las MB2, permanecen idénticas antes y después del choque. Ambas medidas tienen el mismo valor. No ocurre así, en cambio, en el choque de cuerpos no elásticos. En este caso, los tratados elementales corrientes, pues la mecánica superior no suele ocuparse de semejantes minucias, enseñan que la suma de las MB es la misma antes y después del choque. En cambio, se produce una pérdida de fuerza viva, pues si se resta la suma de las MB2 después del choque de la anterior a él, queda siempre y bajo cualesquiera circunstancias un residuo positivo, y es en esta cantidad, o bien en la mitad de ella, según el punto de vista adoptado, en la que se reduce la fuerza viva por efecto de la mutua penetración y del cambio de forma de los cuerpos que chocan entre sí. La segunda afirmación es clara y evidente. Pero no así la primera, la de que la suma de las MB permanece idéntica antes y después del choque. La fuerza viva es, aunque Suter sostenga lo contrario, movimiento, y al perderse una parte de ella, el movimiento se reduce. Por tanto, una de dos. O MB no expresa aquí con exactitud la cantidad de movimiento, o la afirmación que más arriba se hace es falsa. Hay que decir que, en general, todo este teorema a que nos venimos refiriendo procede de una época en que no se tenía aún la menor idea de la transformación del movimiento y en la que, por tanto, solo se reconocía la desaparición del movimiento mecánico cuando no había otro remedio. Por eso, la igualdad de la suma de las MB antes y después del choque se prueba aquí tomando como base el que nunca se acusa un aumento o una pérdida de dicho movimiento. Pero si los cuerpos pierden fuerza viva en la fricción interna que corresponde a su falta de elasticidad, tienen que perder también velocidad, y la suma de las MB tendrá necesariamente que ser, después del choque, menor que antes. No vale, en efecto, hacer caso omiso del frotamiento interno al calcular las MB, cuando tan claramente se acusa en el cálculo de las MB2. Sin embargo, esto no importa nada. Incluso aunque reconozcamos el teorema y calculemos la velocidad después del choque partiendo de la hipótesis de que la suma de las MB permanece idéntica, nos seguiremos encontrando con que la suma de las MB2 ha disminuido. Por tanto, aquí entran en conflicto MB y MB2, por lo que toca a la diferencia del movimiento mecánico que realmente desaparece. Y el cálculo mismo demuestra que la suma de las MB2 expresa la cantidad del movimiento exactamente, mientras
71 que la suma de las MB la expresa de un modo inexacto. Son estos, sobre poco más o menos, todos los casos en que la mecánica emplea la fórmula MB. Veamos, ahora, algunos casos en los que emplea la fórmula MB2. Al dispararse una bala de cañón, agota en su trayectoria una cantidad de movimiento proporcional a MB2, lo mismo si se estrella contra un objetivo fijo que si se detiene por efecto de la resistencia del aire y de la fuerza de la gravedad. Cuando un tren choca contra otro tren parado, la fuerza del choque y los efectos de la destrucción correspondientes son proporcionales a su MB2. Y la fórmula MB2 rige también cuando se trata de calcular cualquier fuerza mecánica necesaria para vencer una resistencia. Ahora bien, ¿qué quiere decir ese giro tan cómodo y tan usual entre los mecánicos de vencer una resistencia? Cuando, al levantar un peso, vencemos la resistencia de la gravedad, desaparece en esta operación una cantidad de movimiento, una cantidad de fuerza mecánica igual a la que puede regenerarse mediante la caída directa o indirecta del cuerpo levantado desde la altura necesaria hasta su nivel anterior. Esta cantidad se mide por la mitad del producto de su masa por el cuadrado de la velocidad final adquirida al caer el cuerpo, mv2 medios. ¿Qué es, pues, lo que se hace al levantar el peso? Desaparece, como tal, una cantidad de movimiento mecánico o de fuerza. Pero no desaparece y se aniquila, sino que se convierte en fuerza de tensión mecánica, para emplear el término de Helmholtz, en energía potencial, como dicen los modernos, energal, como la llama Clausius, y esto puede, en cualquier momento y bajo cualquier modo mecánicamente admisible, volver a transformarse en la misma cantidad de movimiento mecánico que fue necesaria para crearlo. La energía potencial no es sino la expresión negativa de la fuerza viva, y viceversa. Supongamos que una bala de cañón de 24 libras de peso se estrelle a una velocidad de 400 metros por segundo contra el blindaje de hierro de 1 metro de espesor de un acorazado y que, en estas circunstancias, el impacto no deje sobre él ninguna huella perceptible. En esta operación desaparecerá, por tanto, un movimiento mecánico igual a mv2 medios y, por tanto, como 24 libras alemanas igual a 12 kilogramos. Igual a 12 de octubre de 400x dividido por 12 es igual a 960.000 kilogramos metros. ¿Qué se ha hecho de ese movimiento? Una pequeña parte de él se ha invertido en sacudir y descomponer molecularmente la 72 coraza del barco. Otra parte en hacer saltar en incontables pedazos la granada. Pero la mayor parte se ha transformado en calor, poniendo la granada al rojo vivo. Cuando los prusianos, al operar en 1864 contra la isla de Alsen, dispararon sus baterías pesadas contra las paredes acorazadas del Rolf Craig, 17 observaron entre las sombras de la noche el resplandor de cada una de las balas que daba en el blanco, como si de pronto se encendiese, y ya antes había demostrado Whitworth, con sus experimentos, que los proyectiles lanzados contra los acorazados no necesitaban de fulminante, pues el mismo metal, al encenderse, se encargaba de hacer estallar la carga. Calculando el equivalente mecánico de la unidad térmica en 424 kilogramos metros, tendremos que a la cantidad de movimiento mecánico señalada más arriba corresponde una cantidad de calor de 2264 unidades. El calor específico del hierro es igual a 0.1140, es decir, que la misma cantidad de calor que eleva en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilo de agua, lo que se considera como unidad térmica, basta para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 dividido por 0.1140 es igual a 8.772 kilogramos de hierro. Por tanto, las 2.264 unidades térmicas mencionadas elevan la temperatura de 1 kilo de hierro en 8.772 x 2.264 igual a 19.860 grados, o 19.860 kilos de hierro en 1 grado C. Y como esta cantidad de calor se reparte por igual entre la coraza y la granada, se obtendría un calentamiento de 19.860 grados, 2 de octubre de 12 igual a 828 grados, que representa ya una incandescencia bastante elevada. Pero, como la parte delantera, que recibe directamente el impacto,
experimenta siempre un calentamiento incomparablemente mayor que la parte de atrás. Tendríamos que la primera se calentaría en 1104 grados y la segunda en 552 grados, lo que basta y sobra para explicar el efecto de la incandescencia, aunque tuviésemos que hacer una considerable reducción, correspondiente a la acción mecánica producida por el impacto. También en el frotamiento desaparece una parte del movimiento mecánico, para reaparecer en forma de calor. Y, mediante la medición lo más exacta posible de uno y otro consiguieron, como es sabido, Joule en Manchester y Kolding en Copenhague determinan experimentalmente por vez primera, de un modo aproximado, el equivalente mecánico del calor. Y lo mismo ocurre cuando, por medio de la fuerza mecánica, de una máquina de vapor por ejemplo, se produce una corriente eléctrica en una máquina electromagnética. La cantidad de la llamada fuerza electromotora producida en determinado tiempo es proporcional y, si se expresa en la misma medida, igual a la 73 cantidad de movimiento mecánico que en el mismo tiempo se consume. Podemos imaginarnos este movimiento como engendrado, no por la máquina de vapor, sino por un peso que cae obedeciendo a la presión de la gravedad. La fuerza mecánica que así se puede producir se mide por la fuerza viva que lo recibiría si cayera libremente desde la misma altura o por la fuerza necesaria para levantarlo de nuevo a la altura de antes, o sea en ambos casos mv2 medios. Vemos, pues, que el movimiento mecánico tiene, ciertamente, una doble medida, pero también que cada una de estas dos medidas rige para una serie perfectamente determinada de fenómenos. Si el movimiento mecánico ya existente se transfiere de tal modo que se mantiene como tal movimiento mecánico, se transfiere con arreglo a la proporción del producto de la masa por la velocidad. Pero si, al transferirse, desaparece como movimiento mecánico para renacer en forma de energía potencial, de calor, de electricidad, etc. Si, dicho de otro modo, se convierte en otra forma de movimiento, la cantidad de esta forma de movimiento nuevo será proporcional al producto de la masa originariamente movida por el cuadrado de la velocidad. En una palabra, mv es el movimiento mecánico medido por el movimiento mecánico. mv2 medios el movimiento mecánico medido por su capacidad para convertirse en una determinada cantidad de otra forma de movimiento. Y hemos visto, asimismo, cómo estas dos medidas, siendo distintas, no pueden, sin embargo, contradecirse la una a la otra. De donde se deduce, por tanto, que la disputa entre Leibniz y los cartesianos no giraba simplemente en torno a palabras y que el fallo emitido por D'Alembert no venía, en realidad, a resolver nada. D'Alembert bien podía haberse ahorrado todo lo que dice en contra de sus antecesores, por la sencilla razón de que no veía más claro que ellos en el problema. Y la verdad es que no era posible llegar a ver claro en él mientras no se supiera qué pasaba con el movimiento aparentemente destruido. Mientras los mecánicos matemáticos, como Suter, se encerrasen porfiadamente entre las cuatro paredes de la ciencia de su especialidad, tenían que seguir tan a obscuras como D'Alembert y no podían hacer otra cosa que servir unas cuantas frases vacuas y contradictorias. Ahora bien, ¿cómo expresa la mecánica moderna esta transformación del movimiento mecánico en otra forma de movimiento cuantitativamente proporcional a él? La expresa diciendo que ha rendido trabajo, tal o cual cantidad de trabajo. 74 Pero el concepto de trabajo en sentido físico no se reduce a esto. Cuando, como en la máquina de vapor o en la máquina calórica, el calor se trueca en movimiento mecánico, y por tanto el movimiento molecular en movimiento de masa. Cuando el calor disuelve una combinación química. Cuando en la columna térmica se convierte en electricidad. Cuando una corriente eléctrica segrega los elementos del agua del ácido sulfúrico o, a la inversa, el movimiento, alias energía, que queda libre en el proceso químico de una célula excitante reviste forma de electricidad y, a su vez, esta, al cerrarse el círculo, se trueca en calor. En todos estos casos, la forma de movimiento que inicia el proceso y a la que éste convierte en otra distinta rinde un trabajo, y lo rinde, además, en la cantidad que corresponde a su propia magnitud. El trabajo es, pues, el cambio de forma del movimiento, considerado en su aspecto cuantitativo.
Pero, ¿cómo? Si dejamos colgar tranquilamente en lo alto un peso levantado, es también una forma de movimiento su energía potencial, mientras permanece quieto. Sin duda alguna. Hasta el propio Tait ha llegado a convencerse de que la energía potencial acaba reduciéndose, más tarde o más temprano, a una forma de movimiento actual. Nature, 18 y Kirchhoff, aun prescindiendo de esto, va todavía más allá. Cuando dice, Mathematische Mechanik, página 32. 19. La quietud es un caso especial de movimiento, con lo que demuestra que, además de saber calcular, sabe también pensar dialécticamente. El concepto del trabajo, que se nos presentaba como algo tan difícilmente asequible fuera de la mecánica matemática, se muestra así ante nosotros, de pasada, como jugando y casi por sí mismo, cuando nos paramos a pensar en las dos medidas del movimiento mecánico. En todo caso, ahora sabemos acerca de él más de lo que pudimos aprender en 1862 por la conferencia de Helmholtz über die Erhaltung der Kraft, sobre la conservación de la fuerza, en la que se proponía precisamente, aclarar todo lo posible los conceptos físicos fundamentales del trabajo y de su inmutabilidad. Todo lo que aquí se nos dice del trabajo es que se trata de algo que se expresa en libras-pies o en unidades térmicas y que el número de estas libras-pies o de estas unidades térmicas no varía con respecto a una determinada cantidad de trabajo. Y asimismo que, además de las fuerzas mecánicas o calóricas, también pueden rendir trabajo las fuerzas químicas y eléctricas, si bien éstas agotan su capacidad de trabajo en la medida en que realmente lo rinden. Y que de aquí se deduce el que la suma de las cantidades eficientes de fuerza que se 75 contienen en la totalidad de la naturaleza permanece, a través de los cambios operados en esta, perenne e inmutable. El concepto de trabajo no se desarrolla, ni siquiera se lo define. Asterisco y es precisamente la inmutabilidad cuantitativa de la magnitud del trabajo la que le impide a Helmholtz ver que el cambio cualitativo, el cambio de forma, es la condición fundamental de todo trabajo físico. Es así como Helmholtz puede aventurar la siguiente afirmación. La fricción y el choque no elástico son procesos en los que se destruye trabajo mecánico, 20 creándose a cambio de el calor, Popular Vortrage, 2, página 166. Es exactamente al contrario. Aquí, no se destruye trabajo mecánico, sino que se realiza. Es el movimiento mecánico lo que en apariencia se destruye. Pero el movimiento mecánico jamás ni en modo alguno puede rendir trabajo por una millonésima parte de kilogramo metro sin quedar aparentemente destruido en cuanto tal, sin convertirse en una forma de movimiento distinta. La capacidad de trabajo encerrada en una determinada cantidad de movimiento mecánico se llama, como hemos visto, su fuerza viva y se medía, hasta hace poco, por MB2. Pero aquí surge una nueva contradicción. Oigamos a Helmholtz, Erhaltung der Kraft, página 9. Este autor dice que la magnitud de trabajo puede expresarse mediante un peso, m, elevado a una altura, a, por donde, expresando la fuerza de gravedad por gramo, la magnitud de trabajo será mga. Para poder elevarse perpendicularmente a la altura a, la velocidad, v, tiene que ser igual a raíz cuadrada 2G, y al caer adquiere la misma velocidad. Por tanto, mga igual a mb2 medios, y Helmholtz propone, designar ya desde ahora la magnitud de mb2 medios como cantidad de la fuerza viva, con lo que se identifica con la medida de la magnitud de trabajo. Esta variación carece de importancia en cuanto a la aplicación que hasta ahora veníamos dando al concepto de la fuerza viva y, en cambio, nos deparará importantes ventajas en lo sucesivo. Parece casi increíble. En 1847, Helmholtz tenía ideas tan poco claras acerca de las relaciones mutuas entre fuerza viva y trabajo, que ni siquiera se da cuenta de qué convierte la anterior. Asterisco no avanzamos nada si consultamos a Clerk Maxwell. Este dice, en su obra Theory of Heat, Teoría del Calor, 4 grados ed. Londres, 1875, página 87. Work is done when resistance is overcome. Se rinde trabajo cuando se vence una resistencia, y en la página 185. The energy of a body is its capacity for doing work. La fuerza de un cuerpo es su capacidad para rendir trabajo.
Es todo lo que averiguamos acerca de esta cuestión. Nota de Engels. 76 Medida proporcional de la fuerza viva en su medida absoluta. No tiene ni la menor idea del descubrimiento tan importante que ha hecho con su golpe de audacia y se limita a recomendar que se utilice su MB2 medios en vez de MB2 simplemente por razones de comodidad. Y fue, en efecto, por comodidad como los mecánicos se acostumbraron a la fórmula MB2 medios. Hasta que, más tarde, fue probándose también esta fórmula matemáticamente. En Naumann, Allgemeine Chemie, Química General, página 7, 21 encontramos un desarrollo algebraico y en Clausius, Mechanische Wärme Theory, Teoría Mecánica de Calor, segunda ed. Y, página 1822, un desarrollo analítico, que luego Kirchhoff, obra Cit. Página 27, se encarga de deducir y llevar a cabo de otro modo. Una bonita derivación algebraica de MB2 medios partiendo de MB la encontramos en Maxwell, obra Cit. Página 88, lo cual no impide a nuestros dos escoceses Thomson y Tait decir, obra Cit. Página 163, lo que sigue. La fuerza viva o energía cinética de un cuerpo en movimiento es proporcional a su masa y al cuadrado de su velocidad conjuntamente. Si retenemos las anteriores unidades de la masa y de la velocidad, a saber, la unidad de la masa que se mueve con la unidad de la velocidad, resulta particularmente ventajoso 23 definir la fuerza viva como la mitad del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. 24 Como vemos, los dos primeros mecánicos de Escocia hacen que se estanque, aquí, no solo el pensamiento, sino también el cálculo. La particular advantage, lo particularmente ventajoso, el carácter fácilmente manejable de la fórmula, lo resuelve todo de la más linda de las maneras. Para nosotros, que hemos visto que la fuerza viva no es sino la capacidad que una cantidad mecánica dada de movimiento tiene de rendir trabajo. Para nosotros, es evidente que la expresión mecánica de la medida de esta capacidad de trabajo y del trabajo realmente rendido por ella tienen necesariamente que ser iguales entre sí. Que, por tanto, si MB2 medios mide el trabajo, la fuerza viva deberá tener también por medida MB2 medios. Pero así pasa en la ciencia. La mecánica teórica se encuentra con el concepto de la fuerza viva, y la mecánica práctica de los ingenieros tropieza con el del trabajo y se lo impone a los teóricos. Y hasta tal punto ha acabado el cálculo con la costumbre de pensar, que pasa mucho tiempo antes de que se descubra la conexión entre ambos, y mientras el uno toma como medida la fórmula MB2, el otro 77 aplica la fórmula MB2 medios, hasta que, por último, se acepta para ambos la segunda, pero no por razones de fondo, sino sencillamente para simplificar el cálculo. Asterisco. Asterisco tanto la palabra trabajo como la idea misma proceden de los ingenieros ingleses. Pero en inglés el trabajo práctico se expresa con la palabra work, mientras que el trabajo en sentido económico se llama labor. Por eso al trabajo físico se le designa también con la palabra work, lo que descarta toda posible confusión con el trabajo en su acepción económica. No sucede así en alemán, razón por la cual encontramos en la moderna literatura pseudocientífica diferentes casos en que el concepto de trabajo en sentido físico aparece peregrinamente aplicado a condiciones de trabajo puramente económicas, y viceversa. En alemán tenemos, sin embargo, la palabra work, obra, que, al igual que la inglesa work, se presta magníficamente para designar el trabajo físico. Pero, como a nuestros naturalistas les cae muy lejos la economía, no es fácil que se decidan a emplear esa palabra en sustitución del término trabajo, ya aclimatado, a menos que lo hagan cuando ya sea demasiado tarde. Clausius es el único que intenta retener la palabra obra, por lo menos al lado de la palabra trabajo. Nota de Engels. La FRICCION de las mareas. Cantithomsontait, la rotación de la Tierra y la atracción de la LUNA1. Thomson and Tait, Natural Philosophy, y, página 191, 276. 2. En todos los cuerpos cuyas superficies libres se hallan formadas, en parte, por una masa líquida, como ocurre con la Tierra,
se dan también resistencias indirectas 3 originadas por la fricción y que oponen un obstáculo a los movimientos de las mareas. Mientras tales cuerpos se mueven en relación con otros vecinos, estas resistencias no pueden por menos de restar constantemente energía a sus movimientos relativos. Así, si nos fijamos primeramente en la acción que la Luna por sí sola ejerce sobre la Tierra con sus mares, lagos y ríos, vemos que esta acción tiende necesariamente a igualar los periodos de la rotación de la Tierra sobre su eje y los de la evolución de ambos cuerpos en torno a su centro de inercia, puesto que, cuando dichos periodos difieren entre sí, los efectos del flujo y el reflujo de la superficie de la Tierra tienen que restar alrededor de ella. 4 deberá, por tanto, actuar en una línea como MQ y, por consiguiente, diferir del centro de la Tierra en OQ, desviación que en la figura tenemos que representar enormemente exagerada. Ahora bien, podemos representarnos la fuerza que realmente actúa sobre la Luna en la dirección MQ como formada por dos partes. La longitud de la primera parte, que actúa en la línea MO, dirigida hacia el centro de la Tierra, no se desvía perceptiblemente de la 78. Constantemente energía a los movimientos de ambos planetas. Para examinar la cosa algo más en detalle y evitar, al mismo tiempo, complicaciones inútiles, vamos a suponer que la Luna es una esfera uniforme. La acción y la reacción mutuas de la gravitación entre su masa y la de la Tierra será equivalente a una sola fuerza que actúe en una línea cualquiera a través de su centro y deberá ser de tal naturaleza que tienda a impedir la rotación de la Tierra, mientras ésta se realiza en un período más corto que el movimiento de la 79 magnitud de la fuerza en su totalidad. La línea MT, o sea el segundo componente, muy pequeño en comparación con el anterior, es perpendicular a MO. Esta última parte es casi por completo tangencial a la órbita de la Luna y actúa en el mismo sentido en que ésta se mueve. Si una fuerza así comenzara a actuar de repente, lo primero que haría sería aumentar la velocidad de la Luna. Pero, al cabo de cierto tiempo, y como consecuencia de este mismo movimiento acelerado, la Luna se alejaría de la Tierra a una distancia tal, que, como su movimiento se produce en contra de la atracción de la Tierra, perdería tanta velocidad como la que habría ganado mediante la aceleración tangencial. El efecto de una fuerza tangencial constante e ininterrumpida que, aun actuando en el sentido del movimiento, es tan pequeña que solo se traduce a cada momento en una pequeña desviación con respecto a la forma circular de la órbita, consiste en ir aumentando gradualmente la distancia del cuerpo central y hace que de la energía cinética del movimiento vuelva a perderse la misma cantidad de trabajo que el que ella misma tiene que rendir en contra de la atracción del cuerpo central. Para comprender fácilmente las circunstancias del caso, no hay más que considerar este movimiento en torno al cuerpo central como efectuado en forma de una órbita, en espiral que va ensanchándose muy lentamente. Suponiendo que la fuerza sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la componente tangencial de la gravedad en contra del movimiento será doble de grande que la fuerza tangencial perturbadora que actúa en el mismo sentido del movimiento, lo que quiere decir que esta última rendirá la mitad del trabajo efectuado en contra de la primera y que la otra mitad será rendida por la fuerza cinética sustraída al movimiento. El resultado total producido sobre el movimiento de la Luna por la especial causa perturbadora de que estamos hablando se obtendrá muy fácilmente si nos atenemos al principio de la suma de las cantidades del movimiento. Vemos así que el momento de la cantidad de movimiento que se obtiene en un período cualquiera por los movimientos de los centros de inercia de la Luna y de la Tierra en relación con su punto común de inercia es igual al que se pierde por la rotación de la Tierra en torno a su eje. La suma de los momentos de la cantidad de movimiento de los centros de inercia de la Luna y de la Tierra, tal como actualmente se mueven, es aproximadamente 4.45 veces mayor que el momento actual de la cantidad de la rotación de la Tierra. La órbita media de la primera es una órbita elíptica, razón por la cual la inclinación media de los ejes de ambos momentos, el uno con respecto al otro, es de 23 grados 27.5, ángulo que, puesto que aquí dejamos a un lado la influencia del Sol sobre la órbita de la Luna, podemos 80 aceptar como la inclinación real que actualmente presentan ambos ejes. La resultante o el momento total de la cantidad de movimiento será
por tanto, 5.38 veces mayor que el de la actual rotación de la Tierra, y su eje presentará con respecto al de la Tierra una inclinación de 19 grados 13. Por tanto, la tendencia final de las mareas 5 será lograr que la Tierra y la Luna, con este momento resultante, giren uniformemente en torno a este eje resultante, como si se tratase de dos partes de un solo cuerpo rígido. En esta situación, la distancia de la Luna con respecto a la Tierra aumentaría, aproximadamente, en la proporción de 1.46, o sea en la proporción del cuadrado del momento actual de la cantidad de movimiento de los centros de inercia con relación al cuadrado del momento total de la cantidad de movimiento. El período de la revolución aumentaría en proporción a los cubos de las mismas cantidades, es decir, en la proporción de 1.77. La distancia aumentaría, por tanto, en 347.100 millas inglesas y el período en 48.36 días. Si, además de la Luna y de la Tierra, no hubiera otros cuerpos en el cosmos, estos dos planetas seguirían girando eternamente así en órbitas circulares en torno a su centro común de gravedad, de tal modo que, durante una rotación, la Tierra giraría una vez en torno a su centro, lo que quiere decir que tendría siempre la misma cara vuelta hacia la Luna y que, por consiguiente, todas las partes líquidas de su superficie permanecerían quietas con respecto a las partes sólidas. Pero la existencia de la Luna impediría que semejante estado de cosas se mantuviera durante mucho tiempo. Se producirían, en efecto, mareas solares. El nivel de las aguas se mantendría 2 veces alto y 2 veces bajo durante el período de rotación de la Tierra alrededor del Sol, es decir, 2 veces durante el día solar o, lo que es lo mismo, durante un mes. Lo cual no podría producirse sin que la fricción de las masas líquidas produjera una pérdida de energía. 6. No es fácil esbozar todo el curso de la perturbación que esta causa provocaría en los movimientos de la Tierra y de la Luna. Pero no cabe duda de que, a la postre, traería como resultado el que Tierra, Luna y Sol girasen como partes de un solo cuerpo rígido en torno a su centro común de inercia. Fue Kant el primero que formuló, en 1754, la idea de que la rotación de la Tierra se ve demorada por la fricción de las mareas y de que este resultado solo alcanzaría su término, si su superficie, la de la Tierra, llegase a adquirir una quietud respectiva en relación con la Luna, es decir, si girase en torno a su eje en el mismo tiempo en que la Luna lo hace en torno al suyo, volviendo siempre hacia ella. Por tanto, la misma cara. 7. Y opinaba, al pensar así, que dicha demora se debía exclusivamente a la fricción de las mareas y, por tanto, a la existencia 81 de masas líquidas sobre la Tierra. Si la Tierra fuese una masa completamente sólida, sin ninguna clase de líquidos, ni la atracción del Sol ni la de la Luna haría nada para cambiar la libre rotación en torno a su eje, ya que atrae con igual fuerza las partes orientales que las partes occidentales del globo terráqueo sin provocar con ello tendencia alguna en un sentido ni en otro, razón por la cual seguiría dando vueltas de un modo absolutamente libre, sin que ninguna influencia externa la entorpeciera. 8. Kant podía darse por satisfecho con este resultado, ya que no existían, en aquel tiempo, las premisas necesarias para poder entrar más a fondo en la influencia de la Luna sobre la rotación de la Tierra. No en vano hubieron de pasar cerca de 100 años para que la teoría kantiana lograse la aquiescencia general, y aún hubo de transcurrir más tiempo antes de que se descubriera que el flujo y el reflujo de las mareas solo era el lado visible de los efectos de la atracción ejercida por el Sol y la Luna, al influir sobre la rotación de la Tierra. Esta concepción general del problema es precisamente la que desarrollan Thomson y Tait. La atracción de la Luna y el Sol no influye de un modo perturbador para la rotación de la Tierra solamente sobre las masas líquidas del planeta Tierra o de su superficie, sino sobre toda la masa de la Tierra en general. Mientras el período de rotación de la Tierra no coincida con aquel en que la Luna gira alrededor de la Tierra, la atracción de la Luna para no hablar, por el momento, más que de esta dará como resultado el acercar cada vez más entre sí ambos períodos. Si el período de rotación del cuerpo central, relativo,
fuese más largo que el tiempo que los satélites necesitan para dar la vuelta, el primero iría acortándose gradualmente. Y, siendo más corto que el de la Tierra, se irá alargando. Pero ni en su caso se crea energía cinética de la nada, ni en el otro se destruye. En el primer caso, el satélite se acercaría más al cuerpo central y su tiempo de rotación se acortaría, mientras que en el segundo caso se alejaría más de él, con un tiempo de rotación más largo. En el primer caso, al acercarse al cuerpo central, el satélite perderá la misma cantidad de energía potencial que el cuerpo central ganará en energía cinética al acelerarse la rotación. En el segundo caso, al aumentar su distancia, el satélite ganará exactamente la misma cantidad de energía potencial que el cuerpo central perderá en cuanto a la energía cinética de su rotación. La suma global de la energía dinámica existente en el sistema Tierra-Luna, tanto la potencial como la cinética, seguirá siendo la misma. El sistema es absolutamente conservador. Como se ve, esta teoría es en absoluto independiente de la estructura físico-química de los cuerpos de que se trata. Es el resultado 82 de las leyes generales de movimiento de los cuerpos cósmicos libres, cuya cohesión se establece por la atracción en proporción directa a las masas y en proporción inversa al cuadrado de las distancias. Se trata de una concepción que brota a ojos vistos como una generalización de la teoría kantiana de la fricción de las mareas y que Thomson y Tait nos presentan, incluso, como la fundamentación de esta teoría por la vía matemática. Pero, en realidad y sin que, cosa en verdad notable, sus autores tengan ni la menor noción de ello, en realidad dicha teoría excluye el caso específico de la fricción de las mareas. La fricción es un entorpecimiento del movimiento de las masas y ha venido considerándose durante siglos como la destrucción de este movimiento y, por tanto, de la energía cinética. Ahora, sabemos que la fricción y el choque son las dos formas en que la energía cinética se transforma en energía molecular, en calor. Eso quiere decir que toda fricción hace que se pierda una cantidad de energía cinética, para reaparecer, no como energía potencial en el sentido de la dinámica, sino como movimiento molecular, bajo la forma determinada del calor. Por tanto, la energía cinética que se pierde por efecto de la fricción se pierde realmente, de momento, en cuanto a las reacciones dinámicas del sistema en cuestión. Y solo podría actuar de nuevo dinámicamente si de la forma de calor revirtiera a la forma de energía cinética. Ahora bien, ¿qué ocurre realmente en la fricción de las mareas? Es evidente que también aquí la energía cinética comunicada a las masas líquidas de la superficie de la Tierra por la atracción de la Luna se convierte en calor, ya sea mediante la fricción de unas partículas de agua con otras a consecuencia de la viscosidad del líquido, ya sea por la fricción sobre la superficie sólida de la Tierra y la pulverización de las rocas contra la que se estrellan las olas de la marea. Solamente una parte insignificante de este calor, que contribuye a la evaporación de la superficie líquida, revierte de nuevo a la forma de energía cinética. Pero también esta cantidad insignificante de la energía cinética cedida por el sistema total, Tierra-Luna a una parte de la superficie de la Tierra queda sujeta, de momento, en la superficie de la Tierra, a las condiciones que allí rigen, las cuales imponen a toda la energía que en ellas actúa la misma suerte final, la de convertirse a la postre en calor y en irradiación en los espacios cósmicos. Por tanto, en la medida en que la fricción de las mareas influye indiscutiblemente sobre la rotación de la Tierra, entorpeciéndola, en esa misma medida se pierde de un modo absolutamente irreparable, en beneficio del sistema dinámico Tierra-Luna, la energía cinética requerida para ello. No puede, por consiguiente, reaparecer dentro de 83 este sistema bajo la forma de energía dinámica potencial. Dicho en otros términos, solo puede reaparecer íntegramente como energía dinámica potencial y, por tanto, compensarse mediante el correspondiente aumento de la distancia de la Luna, de la energía cinética empleada mediante la atracción de la Luna sobre el entorpecimiento de la rotación de la Tierra, la parte que actúa sobre la masa sólida del planeta Tierra. En cambio, la parte que actúa sobre las masas líquidas de la Tierra solo puede seguir el mismo proceso en cuanto no imprima a estas masas mismas un movimiento contrario a la rotación de la Tierra, ya que este movimiento se convierte
íntegramente en calor, perdiéndose totalmente para el sistema mediante la irradiación. Y lo que decimos de la fricción de las mareas en la superficie de la Tierra es también íntegramente aplicable a la fricción de las mareas en la supuesta masa líquida interior de la Tierra, que a veces se admite hipotéticamente. Lo curioso de la cosa es que Thomson y Tait no se dan cuenta de que, para fundamentar la teoría de la fricción de las mareas, establecen una teoría basada en la premisa tácita de que la Tierra es un planeta absolutamente sólido, teoría que excluye, por tanto, la posibilidad de las mareas, y por consiguiente, de una fricción producida por ellas. El calor 1. Como hemos visto, el movimiento mecánico, la fuerza viva, puede desaparecer bajo dos formas. La primera es su transformación en energía mecánica potencial, mediante el levantamiento de un peso, por ejemplo. Lo característico de esta forma es que no solo puede convertirse de nuevo en movimiento mecánico, y precisamente en movimiento mecánico de la misma fuerza viva que el primitivo, sino que, además, solo puede adoptar este cambio de forma. La energía mecánica potencial no puede engendrar nunca calor o electricidad, a menos que se convierta antes en verdadero movimiento mecánico. Se trata, para emplear la expresión de Clausius, de un proceso reversible. La segunda forma en que desaparece el movimiento mecánico se da en el frotamiento y el choque, fenómenos que solo se distinguen entre sí en cuanto al grado. El frotamiento puede considerarse como una serie de pequeños choques sucesivos y yuxtapuestos, y el choque, como el frotamiento concentrado en un momento y un lugar. El movimiento mecánico que aquí desaparece, desaparece en cuanto tal. Por el momento, no puede reproducirse por sí mismo. El proceso no es directamente reversible. Se ha transformado en formas de movimiento cualitativamente distintas, en calor, en electricidad, en formas de movimiento molecular. Por tanto, el frotamiento y el choque determinan el paso del movimiento de masas, que es objeto de la mecánica, al movimiento molecular, objeto de la física. Al definir la física como la mecánica del movimiento molecular, no hemos perdido de vista que esta expresión no abarca en modo alguno todo el campo de la física actual. Por el contrario, las vibraciones del éter que determinan los fenómenos de la luz y de la irradiación del calor no constituyen, evidentemente, movimientos moleculares, en el sentido que hoy damos a esta palabra. Sin embargo, sus efectos terrestres afectan en primer lugar a la molécula. Los fenómenos de la refracción, de la polarización de la luz, etc., dependen de la estructura molecular de los cuerpos de que se trata. Y, del mismo modo, casi todos los investigadores más prestigiosos consideran actualmente la electricidad como un movimiento de las partículas del éter, y en cuanto al mismo calor, Clausius dice que también el éter contenido en el cuerpo puede participar en el movimiento de los 84. 85 átomos ponderables, aunque más exacto sería decir aquí molécula, y no átomo, Mechanische Wärme Theory, y, página 22.3. Pero, en los fenómenos de la electricidad y el calor se tienen en cuenta primordialmente los movimientos moleculares, y así tiene que ser necesariamente, mientras no lleguemos a saber más de lo que sabemos acerca del éter. Cuando estemos en condiciones de poder exponer lo que es la mecánica del éter, no cabe duda de que esta mecánica abarcará mucho de lo que hoy nos vemos obligados a incluir en el campo de la física. Más adelante hablaremos de los procesos físicos en los que la estructura molecular se altera o incluso se destruye. Estos procesos marcan el tránsito de la física a la química. Con el movimiento molecular alcanza su plena libertad el cambio de forma del movimiento. En los confines de la mecánica, el movimiento de masas solo puede cobrar unas cuantas formas más, la de la electricidad o la del calor. Al llegar aquí, por el contrario, nos encontramos con una riqueza mucho mayor de cambios de forma. El calor se trueca en electricidad en la pila termoeléctrica, se identifica con la luz al llegar a cierto grado de radiación y vuelve a engendrar, a su vez, movimiento mecánico. La electricidad y el magnetismo, que forman una pareja de hermanos gemelos a la manera de la del calor y la luz, no solo se truecan la una en el otro, y viceversa, sino que se convierten, asimismo, en luz y en calor, así como también en movimiento mecánico.
Y todo ello con sujeción a relaciones tan precisas de medida, que podemos expresar una determinada cantidad de cada una de estas formas de movimiento en cualquiera de las otras formas, en kilográmetros, en unidades de calor o en voltios, 4 así como traducir cada una de estas medidas en otra cualquiera. Barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja. El descubrimiento práctico de la transformación del movimiento mecánico en calor es tan antiguo, que casi podríamos considerarlo como punto de partida de la historia de la humanidad. Cualesquiera que hayan sido los progresos que en lo tocante a la invención de herramientas y a la domesticación de los animales precedieron al descubrimiento del fuego, los hombres, al aprender a producirlo por el frotamiento, sojuzgaron y pusieron a su servicio, por vez primera, a una fuerza inanimada de la naturaleza. Y todavía es hoy el día en que las supersticiones del pueblo revelan qué impresión tan profunda causó a la humanidad este gigantesco progreso, de alcance casi 86 inconmensurable. La invención del cuchillo de piedra, la primera herramienta creada por el hombre, siguió rodeada de un halo de celebridad hasta mucho tiempo después de la introducción del bronce y el hierro, como lo demuestra el hecho de que todos los sacrificios religiosos se practicaban con el cuchillo de pedernal. Con este cuchillo ordenó Josué, según la leyenda judía, que fueran circuncidados los hombres que nacieran en el desierto, y los celtas y los germanos empleaban siempre para sus sacrificios humanos esta clase de cuchillos. Son cosas que han quedado sepultadas en el olvido desde hace ya mucho tiempo. No ocurre lo mismo con el fuego producido por frotamiento. A este método de producir el fuego seguían recurriendo la mayor parte de los pueblos para encender el fuego sagrado, mucho después de conocerse otros procedimientos para hacer arder las ramas. Y todavía hoy sigue conservándose en la mayoría de los pueblos europeos la superstición popular, como ocurre, por ejemplo, entre los alemanes con el fuego mágico contra las enfermedades del ganado, de que, para que tenga virtudes sobrenaturales, el fuego debe producirse por frotamiento.